Una noche cualquiera, la última vitrina iluminada en una sucursal de Bogotá fue desconectada. El brillo del logo familiar se apagó para siempre, mientras los empleados cerraban en silencio las puertas de cristal. Durante casi 4 décadas, la famosa genovesa RR reinó en las fiestas de cumpleaños y celebraciones de las familias colombianas. Era el centro de la mesa en cada hogar. Hoy, esos mismos locales son solo estanterías vacías, cubiertas de polvo y un silencio sepulcral que borra años de recuerdos. ¿Cómo es posible que un imperio de la repostería, que definió la memoria emocional de múltiples generaciones, se derrumbara con tanta rapidez? Este es el viaje de una receta nacida en Bucaramanga, que conquistó un país entero, hasta el trágico día en que un ícono de la gastronomía colombiana llegó a su fin. Bucaramanga, 1987. La ciudad de los parques respiraba un aire distinto en la década de los 80. En medio de una Colombia que atravesaba tiempos de profunda incertidumbre social y transformaciones económicas, las familias bumanguesas encontraban refugio en las tradiciones, en las largas reuniones de domingo y, por supuesto, en la comida. Fue exactamente en este contexto, entre las calles empinadas y el clima cálido de la capital santandereana, donde comenzó a gestarse una historia que cambiaría para siempre la repostería del país. La historia de Don Jacobo no comenzó en una gran sala de juntas de Bogotá, ni con un plan de negocios diseñado por expertos financieros. Nació, como muchas de las grandes empresas colombianas de la época, en el seno de una familia trabajadora. Jacobo Álvarez, un joven con una visión que iba mucho más allá de las vitrinas tradicionales, había crecido rodeado del inconfundible aroma a vainilla, harina y azúcar. Su familia ya tenía experiencia en el negocio de los ponqués, una labor artesanal que requería madrugadas frías y jornadas interminables frente a los hornos calientes. Sin embargo, para Jacobo, hacer ponqués no era solo un oficio de supervivencia, era una forma de arte que merecía ser elevada a otro nivel. En aquel entonces, la oferta de postres en Colombia era bastante tradicional y predecible. Las panaderías de barrio dominaban el mercado con productos estándar. El clásico ponqué negro envinado, casi obligatorio para los matrimonios, o el pastel de crema de mantequilla con decoraciones coloridas y a menudo excesivamente dulces para los cumpleaños infantiles. Jacobo notó un vacío evidente. Sabía que el paladar del colombiano estaba listo para algo diferente, algo más refinado, pero que al mismo tiempo conservara ese sabor a hogar, a receta de la abuela. Quería crear un producto que no solo acompañara la celebración al final de la fiesta, sino que fuera el motivo mismo para celebrar. Con esta convicción, y tomando la valiente decisión de independizarse del negocio estrictamente familiar, Jacobo Álvarez fundó su propio proyecto. El comienzo fue increíblemente modesto. Una pequeña planta de producción, que más parecía una cocina casera ampliada, se convirtió en su laboratorio personal. Las primeras semanas fueron una prueba de fuego, literal y metafóricamente. Los recursos eran limitados, y competir con las panaderías de tradición en Bucaramanga exigía un diferenciador absoluto: la calidad innegociable de los ingredientes. Mientras otros buscaban abaratar costos usando margarinas industriales o esencias artificiales para maximizar la ganancia rápida, Jacobo apostó por lo contrario. Leche fresca, crema de leche de verdad, huevos seleccionados y bizcochos horneados con una precisión milimétrica. Esta filosofía de calidad sobre cantidad fue la primera gran tensión en la historia de la marca. ¿Cómo podría un pequeño emprendedor sobrevivir vendiendo postres más costosos de producir en un mercado de barrio acostumbrado a lo barato? La respuesta, contundente y silenciosa, estaba en el sabor. Jacobo comenzó a experimentar con diferentes texturas, buscando un balance perfecto entre la humedad del bizcocho y la suavidad de las cremas. Pasaba horas perfeccionando fórmulas, ajustando temperaturas y probando resultados. No quería hacer simplemente ponqués, quería especializarse en postres. Una palabra que en la Colombia de finales de los 80 aún sonaba a un lujo reservado para los restaurantes de estrato alto. Su visión era democratizar ese lujo, llevarlo a la mesa de cualquier familia bumanguesa que quisiera celebrar un cumpleaños, un grado o un aniversario especial. El esfuerzo físico era monumental.
En esos primeros días, Jacobo no solo era el maestro pastelero, era el administrador, el empacador y, en muchas ocasiones, el repartidor. La dedicación era total. Cada postre que salía de su pequeño taller llevaba impregnada una promesa de excelencia. Y fue precisamente esa atención obsesiva al detalle lo que empezó a generar un eco en la ciudad. El voz a voz, la forma de publicidad más antigua y poderosa en Colombia, comenzó a hacer su magia. Los vecinos del sector probaron las creaciones y, sorprendidos por la textura suave y el sabor nada empalagoso, empezaron a recomendar fervorosamente el lugar. Pronto, el pequeño taller comenzó a recibir encargos no solo del vecindario, sino de otras zonas de Bucaramanga. Las familias descubrieron que había una alternativa superior para sus celebraciones. El concepto de postres y ponqués empezó a cobrar un sentido real. Jacobo había logrado algo fundamental: educar el paladar de sus clientes, demostrándoles que valía la pena invertir un poco más por un producto hecho con maestría y amor genuino por la repostería. Esa etapa inicial, marcada por el sudor frente al horno y la fe ciega en una idea, cimentó los valores que sostendrían a la empresa durante décadas. Jacobo Álvarez no solo estaba horneando pasteles, estaba construyendo una marca basada en la confianza absoluta del consumidor. Cada cliente que regresaba por un segundo postre era una validación de que el camino difícil, el de la calidad sin atajos, era el correcto. Bucaramanga se rindió ante el talento de este joven visionario, pero ni siquiera él mismo imaginaba que, dentro de sus recetarios manchados de harina, se escondía una fórmula mágica que pronto desataría una verdadera revolución azucarada. Una receta específica, un postre húmedo y seductor, estaba a punto de nacer para cambiar la historia del comercio y las celebraciones en toda Colombia. La semilla estaba plantada y el horno estaba listo para dar a luz a la leyenda. Si hubo un producto que definió el destino de la repostería comercial en Colombia durante los años 90 y principios de los 2000, fue sin lugar a dudas la genovesa Earth Burring. Lo que comenzó como un experimento en el modesto horno de Bucaramanga, pronto se convirtió en un fenómeno de ventas sin precedentes, un hito culinario que transformaría para siempre la escala del negocio y la memoria colectiva del país. Jacobo Álvarez entendió que para trascender no bastaba con tener un buen ponqué. Necesitaba un producto insignia, algo que fuera irreplicable e instantáneamente reconocible. Así nació su versión de la genovesa. No era simplemente un bizcocho mojado en 3 leches. Era una obra de ingeniería pastelera, una masa esponjosa y perfectamente aireada que lograba absorber una cantidad increíble de humedad sin desmoronarse, coronada con una crema sedosa y decoraciones de chocolate que le otorgaban un aspecto premium. Al cortarla, la leche fluía ligeramente, creando una experiencia en el paladar que los colombianos, acostumbrados a ponqués más secos, encontraron absolutamente adictiva. El impacto cultural de la genovesa fue tan profundo que la marca logró lo que toda empresa sueña: convertirse en un sustantivo genérico. En las oficinas de Bogotá, en los domingos familiares de Medellín o en las celebraciones infantiles de Cali, ya no se decía «compremos un pastel». La frase que comenzó a dominar las conversaciones era «llevemos un Don Jacobo». La inconfundible caja de la marca se convirtió en un símbolo de estatus accesible. Llegar a una fiesta con esa caja en las manos era una garantía de éxito, una señal de que el invitado se había esforzado por llevarlo mejor. Este nivel de devoción impulsó una demanda que las instalaciones originales en Santander ya no podían soportar. Fue entonces cuando el pequeño taller artesanal dio el salto definitivo hacia las grandes ligas corporativas. La empresa fue bautizada oficialmente como Industrias de Alimentos Don Jacobo S.A.S., un nombre que reflejaba su nueva realidad. Ya no eran una panadería de barrio, eran una industria nacional. Para capitalizar el momento de gloria, la compañía implementó un agresivo modelo de franquicias, una estrategia audaz para la época que le permitió una expansión vertiginosa sin tener que asumir directamente todo el riesgo inmobiliario. Los inversionistas, deslumbrados por las filas interminables en las vitrinas de Bucaramanga, hacían fila para obtener los derechos de operar un local de Don Jacobo.
Las cifras de este periodo de auge absoluto son el testimonio del imperio del azúcar que se había construido. En su punto máximo de expansión, Don Jacobo llegó a operar más de 65 puntos de venta, distribuidos estratégicamente en más de 20 ciudades a lo largo y ancho del territorio colombiano. Su presencia era obligatoria en los grandes centros comerciales que empezaban a dictar la cultura del consumo en el país. Además, la ambición traspasó las fronteras nacionales, logrando hitos históricos como la apertura de operaciones en Costa Rica y puntos de distribución en Miami. Durante estos años dorados, la maquinaria de Don Jacobo producía miles de unidades diarias, generando ingresos multimillonarios y empleando a cientos de personas de manera directa e indirecta. La logística requería una flota de camiones refrigerados que cruzaban la compleja topografía andina colombiana para garantizar que cada genovesa llegara con la misma temperatura y frescura que exigía el estándar original. Sin embargo, detrás de estos números monumentales de crecimiento y facturación récord, se estaba gestando una transformación silenciosa. Para sostener un imperio de 65 tiendas y una producción a escala masiva, la empresa tuvo que sacrificar su esencia inicial. El proceso de elaboración de los postres tuvo que ser ultra estandarizado. Ya no era Jacobo Álvarez quien supervisaba cada horneada. El corazón del negocio pasó de ser una cocina apasionada a convertirse en una fría y milimétrica línea de producción industrial. La necesidad de mantener la cadena de frío para productos tan delicados como la genovesa en ciudades con climas tan extremos y diversos como Barranquilla, Cali o Bogotá requería una infraestructura logística colosal y extremadamente costosa. El negocio familiar se había transformado en una bestia corporativa gigantesca que necesitaba ser alimentada con un volumen de ventas altísimo cada día solo para mantener sus operaciones. Habían alcanzado la cima absoluta de la repostería en Colombia. Tenían la fama, los números, los locales en los mejores centros comerciales y el amor incondicional de los consumidores. Pero al convertir una receta mágica en una industria de escala nacional, Don Jacobo había construido una estructura pesada, rígida y costosa. Sin saberlo, en medio de los aplausos y las aperturas de nuevas franquicias, la empresa había puesto sobre sus propios hombros un peso que, años más tarde, resultaría imposible de cargar. En la superficie, los primeros años de la década de los 2000 parecían consolidar el reinado absoluto e indiscutible de Don Jacobo Postres y Ponqués. Las vitrinas brillaban, las filas en fechas especiales, como el Día de la Madre o la temporada navideña, le daban la vuelta a las esquinas, y la marca se sentía omnipresente. Sin embargo, en el mundo del retail y la gastronomía comercial, crecer a un ritmo acelerado es un arma de doble filo. Detrás del éxito arrollador y de las cajas registradoras que no paraban de sonar, la empresa comenzaba a enfrentarse a un monstruo silencioso que ella misma había alimentado: el peso asfixiante de su propia expansión. El primer gran desafío fue la geografía y la logística, un problema clásico pero implacable para cualquier empresa que intente dominar el territorio colombiano. Colombia es un país atravesado por 3 cordilleras, con topografías extremas y variaciones climáticas drásticas a pocas horas de distancia. El producto estrella de la marca, la famosa genovesa, no era un paquete de galletas secas o un dulce de larga duración que pudiera guardarse en cualquier bodega. Era un postre húmedo, delicado, cargado de lácteos y sumamente susceptible a los cambios de temperatura. Para mantener la estandarización que exigía una red de 65 sucursales distribuidas en más de 20 ciudades, Don Jacobo tuvo que centralizar gran parte de su producción y depender de una compleja y costosísima cadena de frío. Transportar cientos de postres desde los centros de producción hacia ciudades con climas cálidos y húmedos como Barranquilla, Cartagena o Cali, o atravesar las sinuosas y traicioneras carreteras de la línea para abastecer el occidente del país, requería una flota de camiones refrigerados operando las 24 horas del día. Cualquier retraso en las vías, un derrumbe o un paro camionero, eventos tristemente comunes en la infraestructura vial colombiana, significaba la pérdida total de lotes enteros de productos. Este nivel de fragilidad logística comenzó a inflar los costos operativos a niveles insospechados. La empresa estaba gastando una fortuna gigantesca
solo en mover sus productos del punto A al punto B, asegurando que el betún no se derritiera y que la humedad del bizcocho se mantuviera intacta. Además de la logística física, existía una presión enorme sobre el control de calidad. El encanto original de Don Jacobo en Bucaramanga había sido su toque artesanal, el cuidado minucioso en cada preparación. Pero al escalar a miles de postres diarios, ese toque humano inevitablemente se diluye. La necesidad de que una genovesa supiera exactamente igual en un centro comercial de Medellín que en una franquicia en Cúcuta obligó a la marca a industrializar sus procesos al extremo. Los ingredientes comenzaron a comprarse en volúmenes masivos. Las recetas se convirtieron en fórmulas químicas de producción en cadena y poco a poco la percepción de ser una repostería de familia empezó a desvanecerse para convertirse en una fábrica de postres ultraprocesados. La magia artesanal estaba siendo asfixiada por la hoja de cálculo corporativa. Si la logística era un dolor de cabeza, la estrategia inmobiliaria pronto se convertiría en una verdadera trampa financiera. En la Colombia de los años 90 y 2000, el símbolo máximo del éxito para cualquier marca de retail era tener presencia en los grandes centros comerciales. La cultura del mall se apoderó de las familias colombianas. El plan de fin de semana consistía en vitrinear, ir a cine, comer en la plazoleta y, por supuesto, comprar el postre para llevar a casa. Para mantener su estatus de líder indiscutible, Don Jacobo sintió la obligación de estar presente en los pasillos más exclusivos y transitados de estos gigantes de concreto. Rápidamente la marca comenzó a firmar contratos de arrendamiento en los centros comerciales más importantes e imponentes de Bogotá, Cali, Medellín y la costa atlántica. Instalaron islas, burbujas y locales amplios con vitrinas luminosas. Pero el prestigio tiene un precio altísimo. Los arriendos en estos complejos comerciales eran exorbitantes, a lo que se sumaban las elevadas cuotas de administración, los costos de servicios públicos comerciales y las exigencias de remodelación periódica impuestas por los operadores de los malls. De repente, la estructura de costos fijos de Don Jacobo se multiplicó por 10. El modelo de negocio se transformó peligrosamente. Ya no se trataba solo de vender postres deliciosos, sino de vender una cantidad monstruosa de postres todos los días, sin importar si era lunes o domingo, única y exclusivamente para poder pagar los arriendos y mantener la cadena de frío operativa. Aquí es donde comenzó a gestarse la ilusión óptica que más tarde resultaría fatal. Desde afuera y para el consumidor común, Don Jacobo seguía siendo un imperio inquebrantable. Las tiendas siempre tenían clientes y los ingresos brutos, la facturación total, mostraban números deslumbrantes. Pero en el interior de los libros contables, la historia era completamente distinta. Los márgenes de rentabilidad neta, el dinero que realmente le quedaba a la empresa después de pagar ingredientes, camiones refrigerados, salarios y arriendos de lujo, se estaban encogiendo a un ritmo alarmante. La empresa había caído en la clásica trampa del ego corporativo, expandirse por el simple hecho de estar en todas partes, sacrificando la eficiencia y la rentabilidad en el altar de la visibilidad. El peso de mantener 65 locales abiertos, muchos de los cuales se canibalizaban entre sí o apenas lograban cubrir sus propios costos operativos, empezó a consumir el flujo de caja de la compañía. Sin que los clientes que seguían comprando su Genovesa para los cumpleaños lo notaran, las bases financieras de Industrias de Alimentos, Don Jacobo comenzaban a agrietarse profundamente, dejando a la empresa vulnerable y sin capacidad de maniobra justo cuando el mercado colombiano estaba a punto de sufrir la transformación más radical y agresiva de su historia. A medida que Industrias de Alimentos Don Jacobo lidiaba en silencio con su pesada estructura de costos, el mundo exterior comenzaba a transformarse a una velocidad vertiginosa. La década de 2010 trajo consigo una revolución en la forma en que los colombianos compraban, comían y celebraban. Durante años, Don Jacobo había disfrutado de un monopolio emocional en el país. Si había un cumpleaños, la norma era comprar una Genovesa, pero la lealtad del consumidor es frágil frente a la conveniencia y la innovación constante. El primer golpe sistemático vino de las grandes superficies. Cadenas de supermercados como Éxito, Carulla y Jumbo
comenzaron a invertir agresivamente en sus propias panaderías y zonas de repostería interna. Ya no ofrecían los postres básicos y genéricos del pasado. Contrataron chefs pasteleros, mejoraron sus líneas de ingredientes y comenzaron a producir pasteles frescos y atractivos directamente en el punto de venta. Para el consumidor colombiano, que cada vez tenía menos tiempo libre, la ecuación era sencilla y efectiva. Comprar los alimentos de la semana, los regalos y el pastel de cumpleaños en un solo lugar y en una sola transacción. Las visitas exclusivas a los grandes centros comerciales, únicamente para recoger un postre de Don Jacobo, empezaron a volverse menos frecuentes. Simultáneamente, un cambio cultural más profundo estaba ocurriendo en la sociedad. Una nueva generación de consumidores, los millennials y la naciente generación Z, comenzó a dictar las tendencias del mercado. Esta generación valoraba la estética visual para las redes sociales y buscaba opciones que percibían como más artesanales, exclusivas o saludables. De repente, las ciudades colombianas se llenaron de pequeñas reposterías de autor, cafés independientes y pastelerías que ofrecían porciones individuales, decoradas con precisión, opciones sin gluten o recetas con menor contenido de azúcar. Frente a esta nueva ola de consumo, las vitrinas de Don Jacobo comenzaron a verse estáticas en el tiempo. Sus productos, aunque reconocidos por su sabor clásico, representaban una repostería pesada y tradicional que el público joven comenzaba a asociar con las celebraciones de generaciones pasadas, no con sus propios estilos de vida modernos. La marca que alguna vez fue el símbolo de la celebración estaba perdiendo su conexión vital con los nuevos compradores. Sin embargo, el factor más destructivo para el modelo de negocio tradicional no vino desde la repostería de alto nivel, sino desde la base de la economía minorista. La llegada y expansión masiva de los formatos de hard discount o tiendas de bajo costo, lideradas por modelos como D1 y posteriormente Ara, reescribió por completo las reglas del comercio en Colombia. Estos supermercados, ubicados directamente en los barrios residenciales y operando con iluminación industrial y productos en cajas de cartón, introdujeron una filosofía clara: calidad aceptable al precio más bajo posible. Y no tardaron en expandirse hacia el mercado de los postres. En poco tiempo, un consumidor podía entrar a una tienda de descuento a pocos metros de su casa y comprar un postre frío empacado por una fracción mínima del costo de un producto en Don Jacobo. Para una clase media colombiana constantemente presionada por los gastos diarios y las fluctuaciones económicas, la elección se volvió racional. Resultaba difícil justificar el pago de un precio elevado por una genovesa, Der Erri, en un centro comercial, cuando el antojo del fin de semana o una celebración familiar sencilla podía resolverse con un producto económico comprado a 2 cuadras de distancia. Fue exactamente en este punto donde Don Jacobo quedó atrapado en la posición más peligrosa del comercio, el centro del mercado. Ya no eran percibidos como una marca lo suficientemente exclusiva para justificar sus precios ante las nuevas generaciones que preferían los cafés especializados. Pero al mismo tiempo, su pesada estructura operativa, que incluía altos costos de arrendamiento comercial y transporte refrigerado a nivel nacional, les impedía reducir los precios para competir de manera efectiva contra el agresivo modelo del hard discount. Atrapados en esta zona intermedia, observando cómo los grandes supermercados capturaban la conveniencia y las tiendas de bajo costo dominaban el volumen de ventas, la empresa se encontró sin una vía clara de escape. La nostalgia por la receta original ya no era un argumento suficiente para mantener la viabilidad financiera. El mercado se había fragmentado y las presiones externas estaban a punto de exponer de manera fatal las debilidades financieras internas de la compañía. Mientras en las vitrinas, las emblemáticas genovesas, RR, seguían brillando y los clientes continuaban llegando a las sucursales para buscar el pastel de sus celebraciones, en las oficinas administrativas de industrias de alimentos, Don Jacobo se estaba gestando una tormenta perfecta. Para el ojo inexperto, una empresa que vende miles de postres diarios y tiene presencia en los mejores centros comerciales de Colombia es sinónimo de riqueza absoluta. Pero en el mundo del retail corporativo, el volumen de ventas es solo una ilusión si el margen de ganancia se evapora antes de llegar a la cuenta bancaria.
El primer gran detonante de esta crisis oculta fue la forma en que la compañía decidió financiar su agresiva expansión. Pasar de ser una exitosa empresa regional en Santander a un gigante nacional con 65 puntos de venta requirió una inyección de capital monumental. En lugar de un crecimiento orgánico, escalonado y sostenido por las propias ganancias, la administración de don Jacobo recurrió fuertemente al apalancamiento financiero. Se tomaron millonarios créditos bancarios para abrir nuevas sucursales, modernizar plantas de producción y mantener operativas las costosas flotas de camiones refrigerados. Durante un tiempo, mientras la economía colombiana navegaba en aguas tranquilas, este modelo de endeudamiento parecía manejable. Las cuotas de los préstamos se pagaban con el flujo de caja diario. Sin embargo, la repostería a gran escala es un negocio brutalmente sensible a las variables macroeconómicas, y Colombia es un país donde la estabilidad económica rara vez es permanente. A mediados de la década, el país comenzó a experimentar fuertes presiones inflacionarias y una severa devaluación del peso frente al dólar. Para una empresa de tecnología, esto puede ser un problema abstracto, pero para una industria de alimentos, fue un golpe directo a la yugular. Los costos de las materias primas esenciales se dispararon sin control. El precio del azúcar, la harina de trigo, los lácteos, los huevos y los empaques de cartón especializados aumentaron drásticamente. Además, ingredientes premium como los chocolates y ciertas esencias, muchos de los cuales dependían de la importación, duplicaron su costo operativo. Don Jacobo se encontró frente a un callejón sin salida. En una economía normal, una empresa simplemente traslada este aumento de costos al precio final del producto. Pero como vimos en el capítulo anterior, la marca ya estaba bajo el asedio de las cadenas de supermercados y el formato del hard discount. Aumentar el precio de la genovesa RR en medio de un mercado que exigía opciones más baratas habría sido un suicidio comercial, ahuyentando de inmediato a la clase media que sostenía el negocio. Así que la empresa tomó la decisión más peligrosa: absorber el golpe. Mantuvieron los precios relativamente estables, sacrificando su propio margen de rentabilidad con la esperanza de que la tormenta económica pasara pronto. Pero la tormenta no pasó, se instaló sobre ellos. La decisión de sacrificar los márgenes de ganancia para mantener el volumen de ventas desencadenó el principio del fin, la temida crisis de flujo de caja. De repente, el dinero que entraba diariamente por la venta de postres ya no era suficiente para cubrir la abrumadora estructura de costos fijos. Había que pagar los altísimos arriendos en los centros comerciales, la nómina de cientos de empleados, el mantenimiento de los cuartos fríos, el combustible de los camiones y, lo más asfixiante de todo, las pesadas cuotas de los créditos bancarios que habían financiado la expansión. El deterioro fue progresivo pero implacable. En los pasillos de las oficinas centrales, el ambiente de orgullo corporativo se transformó en una tensión constante y angustiante. El equipo financiero se vio obligado a hacer malabares diarios para decidir a quién se le pagaba y a quién se le pedía una prórroga. Primero comenzaron los retrasos menores, facturas a 30 días que se extendían a 60, luego a 90. Los proveedores, que durante décadas habían considerado a don Jacobo como uno de sus clientes más seguros y prestigiosos, empezaron a encender las alarmas. Los productores de lácteos, los distribuidores de harina y las fábricas de empaques comenzaron a restringir las líneas de crédito. La situación llegó a un punto tan crítico que, en ocasiones, la producción diaria dependía de negociaciones desesperadas de última hora para conseguir los ingredientes básicos. Era una paradoja desgarradora. La maquinaria estaba lista, los empleados estaban en sus puestos, los clientes querían comprar, pero el dinero físico para comprar la materia prima del día siguiente simplemente no estaba en las cuentas. Para evitar el colapso inmediato, la empresa cayó en la espiral de la reestructuración de pasivos. Solicitaron nuevos préstamos para pagar los intereses de los préstamos antiguos. Un movimiento desesperado que solo logró ganar un poco de tiempo, pero que aumentó drásticamente el peso de la deuda total.
La bola de nieve se había convertido en una avalancha incontrolable. Lo más trágico de esta etapa fue el contraste brutal entre la percepción pública y la realidad interna. Mientras en los locales a lo largo de Bogotá, Medellín y Cali, las familias seguían comprando la tradicional genovesa INR para celebrar la vida, cantar el feliz cumpleaños y compartir momentos de alegría detrás de las puertas de la administración, la empresa luchaba por respirar. El imperio del azúcar se estaba ahogando en un mar de deudas. Las bases financieras que sostenían aquellas majestuosas vitrinas estaban completamente podridas, y era solo cuestión de tiempo antes de que la estructura colapsara bajo su propio peso y la crisis se hiciera pública, obligando a la compañía a tomar una de las decisiones legales más dolorosas en la historia del empresariado colombiano. Cuando una empresa familiar se enfrenta al abismo financiero absoluto, el primer instinto en la sala de juntas nunca es la rendición, es la negación. Para Industrias de Alimentos Don Jacobo, admitir la derrota y apagar los hornos significaba mucho más que un simple fracaso comercial. Significaba borrar casi 4 décadas de esfuerzo ininterrumpido, traicionar el legado de la receta original que nació en Bucaramanga y dejar a cientos de familias colombianas sin su principal fuente de sustento. Por eso, en un intento desesperado por ganar tiempo, oxígeno y una última oportunidad de supervivencia, la compañía recurrió al salvavidas legal más extremo disponible en el derecho comercial colombiano: la reorganización empresarial. Acogerse a la Ley 1116 o Ley de Reorganización ante la Superintendencia de Sociedades no es un paso que ninguna empresa dé a la ligera. Es, en esencia, levantar una bandera blanca ante los acreedores. Significa decirle al mercado, a los bancos implacables y a los proveedores de toda la vida: estamos al borde del colapso, no podemos pagarles hoy, pero si nos dan una tregua legal y congelan los embargos, prometemos reestructurarnos y salvar la empresa. Durante los primeros meses de este complejo proceso jurídico y financiero, se respiró un extraño aire de falso optimismo en los pasillos y plantas de producción de Don Jacobo. Fue el espejismo perfecto. La administración creyó genuinamente que, con una pausa forzada en el cobro de las deudas y una reestructuración interna agresiva, el imperio del azúcar podría volver a brillar como en sus años dorados. Se implementaron medidas de choque drásticas y profundamente dolorosas. Comenzó el cierre estratégico, pero silencioso, de las sucursales menos rentables. Locales icónicos ubicados en costosos centros comerciales de ciudades intermedias, que alguna vez fueron el máximo orgullo de la expansión regional de la marca, bajaron sus persianas para siempre. Se recortó personal de manera masiva, entregando cartas de despido a empleados leales que llevaban años e incluso décadas horneando, decorando y empacando la famosa genovesa Werdesarna. Desde el exterior, la marca intentaba proyectar una fachada de normalidad ante el consumidor. En sus redes sociales y en las vitrinas de los locales sobrevivientes en Bogotá y otras capitales, los postres seguían exhibiéndose como si no pasara absolutamente nada. Se lanzaron campañas promocionales y se intentó apelar desesperadamente a la nostalgia del cliente tradicional para recuperar el volumen de ventas perdido. La esperanza de la gerencia era que estas amputaciones dolorosas detuvieran la hemorragia financiera de tajo. Creían ciegamente que, al hacerse más pequeños, esbeltos y eficientes, podrían recuperar su rentabilidad y maniobrar frente a la agresiva competencia de las tiendas de hard discount y las reposterías de autor. Sin embargo, este valiente plan de rescate tenía una falla estructural profunda e insalvable. Estaba diseñado para salvar a la empresa en el mercado de 1999, no para competir en la implacable realidad comercial del futuro. El gran problema de la reorganización empresarial en Colombia es que solo funciona si el modelo de negocio subyacente sigue siendo verdaderamente viable, es decir, si la compañía puede sostenerse operativamente como un negocio en marcha. Pero para Don Jacobo, la dura realidad matemática era completamente implacable y no entendía de nostalgias. Mientras los abogados y gerentes sudaban frío en las salas de audiencias, tratando de renegociar plazos imposibles
con los bancos y suplicando a los proveedores de lácteos, huevos y empaques que no cortaran el suministro vital, los números en los libros contables contaban una historia de terror financiero que ya no se podía maquillar con glaseado y decoraciones de chocolate. El espejismo de la salvación se disipó brutalmente al momento de auditar los estados financieros recientes exigidos por la superintendencia. A pesar del cierre de decenas de tiendas, a pesar de los recortes masivos de personal operativo y administrativo, y a pesar de contar con la protección legal temporal que impedía el cobro de deudas antiguas, la compañía simplemente no lograba generar suficientes ingresos operativos. No alcanzaba ni siquiera para cubrir sus costos básicos de funcionamiento mensual, y mucho menos para generar un excedente que permitiera empezar a pagar la monumental deuda acumulada. El golpe de gracia definitivo quedó registrado en un dato público y escalofriante. En un periodo crítico de la crisis, entre los años 2023 y 2024, en pleno esfuerzo de intento de salvataje, Industrias de Alimentos Don Jacobo acumuló pérdidas netas demoledoras que superaron los 900 millones de pesos colombianos. Esa cifra en rojo intenso fue el ancla definitiva que hundió el barco. Perder más de 900 millones de pesos en un periodo tan corto, operando ya bajo una economía de guerra y austeridad máxima, demostraba empíricamente que el mercado había dictado su sentencia de muerte. Los colombianos, atrapados por la inflación y los nuevos hábitos de consumo, seguían queriendo a la marca en sus recuerdos de infancia, pero ya no la apoyaban con sus billeteras, con la frecuencia ni el volumen necesarios para sostener la infraestructura que quedaba. La reorganización empresarial se había convertido, en la práctica, en una agonía prolongada y dolorosa. Los proveedores, cansados de las repetidas promesas incumplidas y alarmados al ver los reportes financieros profundamente negativos, cambiaron las reglas del juego. Exigieron pagos estrictamente por adelantado y en efectivo para entregar cualquier insumo. Esto estranguló por completo y de manera fulminante el ya famélico flujo de caja de la empresa. Sin materia prima constante no hay producción diaria, y sin producción, las vitrinas de las pocas tiendas que aún quedaban abiertas comenzaron a mostrar espacios desoladoramente vacíos. El heroico intento de salvar a Don Jacobo no fue más que un triste y costoso espejismo que consumió hasta la última gota de energía de la compañía. Se habían quedado sin dinero, sin crédito en el mercado, y lo más trágico y simbólico de todo para una gran repostería comercial, se estaban quedando sin postres que vender a los pocos clientes que aún entraban por la puerta. El abismo ya no era una amenaza lejana en el horizonte. Era el suelo que se estaba desmoronando bajo sus pies. Los últimos meses de operación de Industrias de Alimentos Don Jacobo no estuvieron marcados por un anuncio ruidoso ni por pancartas de liquidación dramáticas, sino por un silencio prolongado y doloroso que se fue apoderando lentamente de cada sucursal. Para el segundo semestre del año previo al colapso, la experiencia de visitar una de las emblemáticas tiendas de postres se había transformado en algo profundamente melancólico. Aquellas vitrinas iluminadas que durante décadas exhibían con orgullo filas interminables de la icónica genovesa IRR, coloridos ponqués decorados y porciones individuales perfectamente cortadas, ahora presentaban un paisaje desolador. El cambio físico en los locales fue la primera señal innegable de que el final era inminente. La variedad desapareció. Donde antes había un catálogo vibrante y extenso que invitaba a la celebración, ahora apenas sobrevivían un par de opciones genéricas, dispuestas casi con timidez en las amplias neveras comerciales. En muchas sucursales de Bogotá, Cali y Medellín, los refrigeradores fueron directamente apagados para ahorrar energía. El inconfundible aroma a vainilla, azúcar horneada y chocolate que solía inundar los pasillos de los centros comerciales y atrapar a los transeúntes, se desvaneció, reemplazado por el olor neutro a plástico limpio y motores de nevera inactivos. Para el cliente tradicional colombiano, aquel que llevaba años confiando en la marca para sus momentos más especiales, el choque era inevitable y confuso. Llegar un sábado por la tarde a buscar el postre de cumpleaños de un hijo
o el detalle para el Día de la Madre y encontrar los estantes prácticamente vacíos generaba una mezcla de sorpresa y decepción. Las interacciones en el mostrador se volvieron incómodas. Los clientes, acostumbrados a la abundancia, preguntaban por su postre favorito, esperando que simplemente estuviera agotado por el día. La respuesta, sin embargo, era siempre una disculpa evasiva. No nos llegó pedido hoy. Estamos teniendo problemas con los proveedores. O el más definitivo y temido, ya no estamos produciendo esa referencia. Detrás del mostrador, la situación era aún más desgarradora. Los empleados de las tiendas, muchos de los cuales llevaban años vistiendo el uniforme de la compañía, se convirtieron en la primera línea de choque de una crisis corporativa que ellos no habían causado y que no podían solucionar. Eran ellos quienes debían poner la cara ante los clientes frustrados, mientras lidiaban internamente con una angustia paralizante. La incertidumbre sobre el futuro de sus propios empleos se respiraba en el aire pesado de los locales. Las conversaciones en voz baja durante los turnos muertos giraban en torno a rumores de liquidación, quincenas retrasadas y camiones de distribución que ya no cumplían con sus rutas habituales. Sabían, con la certeza silenciosa que da el trabajo diario, que el fin estaba muy cerca. Este periodo de zombificación comercial es quizás una de las etapas más crueles en la caída de una gran empresa de retail. La marca Don Jacobo seguía existiendo legalmente, los locales seguían abiertos y los letreros seguían iluminados en las fachadas. Pero el alma del negocio había desaparecido por completo. Las tiendas se convirtieron en fantasmas dentro de los bulliciosos centros comerciales. Mientras a su alrededor el comercio vibraba, con tiendas de ropa llenas de compradores, jóvenes riendo en las plazoletas de comidas y familias completas, disfrutando de su fin de semana, los locales de Don Jacobo permanecían como islas de silencio y estantes vacíos. Era una metáfora visual devastadora, un pedazo de la historia comercial del país, quedándose rezagado mientras la vida y el consumo moderno continuaban su marcha implacable. El impacto psicológico de este deterioro lento afectó no solo a la economía de la empresa, sino al tejido emocional de su clientela. Para muchas familias, comprar una genovesa R no era una simple transacción comercial, era un ritual establecido a lo largo de décadas. En Bucaramanga, donde la historia había comenzado, el sentimiento de pérdida era aún más palpable. Ver languidecer a una marca que había sido orgullo regional y que había logrado conquistar el paladar nacional generaba un luto anticipado en la comunidad. Los bumangueses que pasaban frente a las vitrinas desoladas recordaban los años de gloria, cuando las filas daban la vuelta a la esquina y el aroma dulce marcaba el ritmo de los domingos en familia. La tensión en estos últimos meses era insoportable. Cada día que pasaba sin que llegara inventario nuevo era un clavo más en el ataúd de la confianza del consumidor. El mercado de la repostería, especialmente el de las celebraciones, no perdona las ausencias. Si un cliente no encuentra su postre para la fiesta de esa misma noche, simplemente cruza el pasillo y lo compra en la panadería de una gran superficie o en una cadena de descuento. La lealtad, por más arraigada que esté en la nostalgia, no puede sobrevivir frente a las vitrinas vacías. El adiós a los clientes no fue un evento formal. Fue una despedida a cuentagotas, marcada por pasos que se alejaban de los locales, con las manos vacías y promesas incumplidas de un pronto reabastecimiento. La asfixia financiera había llegado a su límite absoluto. Ya no había insumos, ya no había crédito y finalmente ya no había productos que vender. Las últimas cajas registradoras, que alguna vez no paraban de sonar registrando cifras millonarias, ahora permanecían cerradas durante horas. Aquella tensión acumulada, aquel ambiente pesado y enrarecido de las últimas semanas, era solo la antesala necesaria para el desenlace fatal. La crónica de esta muerte anunciada estaba a punto de llegar a los tribunales y escritorios de las autoridades colombianas, preparando el golpe de gracia que cerraría el telón de manera definitiva y apagaría la luz de la última vitrina que aún intentaba resistir contra lo inevitable. El martes 13 de enero de 2026 no comenzó con el dulce y familiar aroma a vainilla horneada, ni con el ruido rítmico de las batidoras industriales preparando la crema para las emblemáticas genovesas R.
Ese día, el destino de casi 4 décadas de historia repostera colombiana no se decidió en una cocina en Bucaramanga, sino en los fríos y estrictos despachos de la Superintendencia de Sociedades en Bogotá. Tras meses de agonía financiera, de promesas rotas y de vitrinas cada vez más vacías, el reloj finalmente se detuvo para Industrias de Alimentos Don Jacobo. El mazo legal cayó con una contundencia implacable. La entidad gubernamental, encargada de vigilar la salud comercial de las empresas en el país, emitió el auto oficial que ordenaba la apertura del proceso de liquidación judicial simplificada. En términos legales, esto significaba el fracaso absoluto y definitivo del proceso de reorganización empresarial al que la compañía se había acogido desesperadamente meses atrás. La superintendencia determinó, basándose en la dura matemática de los balances financieros, que Don Jacobo ya no era viable como un negocio en marcha. Las asombrosas pérdidas acumuladas, que superaban los 900 millones de pesos colombianos entre 2023 y 2024, demostraban que la empresa no tenía forma de generar ingresos suficientes, ni siquiera para pagar sus gastos operativos básicos, mucho menos para saldar su inmensa montaña de deudas con bancos, proveedores y empleados. El veredicto fue inmediato y paralizante. A partir del momento en que se firmó el documento, los fundadores y administradores perdieron instantáneamente el control total de su propia empresa. Todas las cuentas bancarias de Don Jacobo fueron congeladas de inmediato. Sus bienes, desde los gigantescos hornos industriales en las plantas de producción, hasta las vitrinas, cajas registradoras y camiones de reparto, quedaron embargados y a disposición de un liquidador designado por el Estado. El objetivo principal de la empresa ya no era hacer postres ni celebrar cumpleaños. Su única función legal y existencial a partir de ese segundo era ser desmantelada pieza por pieza, vender sus activos al mejor postor y usar esas migajas financieras para pagar la mayor cantidad de deudas posibles en un orden estricto dictado por la ley. La notificación de la superintendencia viajó rápidamente a través de correos electrónicos y llamadas de emergencia a los gerentes de las pocas sucursales que aún intentaban operar a nivel nacional. La instrucción fue seca, directa y sin espacio para el sentimentalismo. Cerrar las puertas inmediatamente, apagar los equipos y no permitir la entrada de ningún cliente ni la salida de ningún inventario. En cuestión de horas, el imperio de postres más icónico de Colombia fue desconectado de la economía formal, transformándose de una empresa viva a un simple expediente de liquidación sobre un escritorio judicial. Si en las oficinas administrativas el colapso se midió en expedientes y cifras rojas, en la calle el impacto fue brutalmente humano. La orden de liquidación desencadenó el día final físico de la marca. En los centros comerciales y locales, a pie de calle en ciudades como Bogotá, Bucaramanga, Cali y Medellín, los empleados de turno recibieron la peor noticia que puede recibir un trabajador. La empresa había muerto oficialmente, y con ella, sus empleos. La escena en las tiendas fue desgarradora. Hombres y mujeres, muchos de los cuales habían dedicado 10, 15 o incluso 20 años de sus vidas a hornear, decorar y empacar postres con el delantal de Don Jacobo, tuvieron que apagar las luces de sus propios lugares de trabajo por última vez. En silencio, con lágrimas en los ojos y embargados por una profunda incertidumbre sobre cómo pagarían el arriendo o sostendrían a sus familias el próximo mes, los trabajadores recogieron sus pertenencias personales. La liquidación judicial significaba que incluso el pago de sus liquidaciones y salarios atrasados quedaría en un limbo jurídico, a la espera de que el agente liquidador lograra vender las batidoras y neveras de la empresa para conseguir fondos. Mientras los empleados abandonaban los locales y cerraban las rejas de seguridad, el proceso de desmantelamiento visual comenzó casi de inmediato. En los días posteriores al 13 de enero, contratistas enviados por los administradores de los centros comerciales o por los dueños de los locales arrendados comenzaron a retirar los letreros luminosos que durante años sirvieron de faro para los golosos y los invitados a fiestas. Ver cómo se desmontaba el icónico logo de Don Jacobo de las fachadas fue una imagen dolorosa para los transeúntes. Era como ver cómo se borraba un pedazo de la memoria urbana de las ciudades colombianas. La noticia de la liquidación oficial no tardó en explotar en los periódicos nacionales, noticieros de televisión y redes sociales. El titular era tan breve como contundente:
Don Jacobo entra en liquidación judicial. Para millones de colombianos, leer esa frase fue como recibir la noticia del fallecimiento de un viejo amigo de la infancia. Las redes se inundaron de mensajes de incredulidad, nostalgia y tristeza. Las personas compartían fotos antiguas de sus cumpleaños en los años 90, soplando velas sobre una genovesa Air, lamentando no haber comprado un último postre antes del cierre definitivo. Aquellos estantes de acero inoxidable que en el apogeo de la marca sostenían cientos de pasteles esperando ser reclamados los sábados por la tarde, quedaron vacíos, cubiertos de polvo y a oscuras. Las vitrinas fueron selladas con avisos legales que prohibían el ingreso. El imperio del azúcar había caído por completo, aplastado por el peso de sus propias deudas y la implacable evolución del comercio minorista. El 13 de enero de 2026, Industrias de Alimentos Don Jacobo dejó de ser una empresa para convertirse, de manera irrevocable, en un fantasma del pasado comercial de Colombia y en una dolorosa lección sobre la fragilidad del éxito empresarial. El polvo se ha asentado sobre el largo y doloroso expediente de Industrias de Alimentos Don Jacobo. Tras la orden irrevocable de liquidación judicial, el proceso legal siguió su curso de manera fría y metódica. Los hornos industriales que alguna vez trabajaron sin descanso, los camiones refrigerados y las vitrinas iluminadas, fueron subastados pieza por pieza para intentar cubrir una pequeña fracción de la gigantesca deuda acumulada. Hoy, en esos mismos locales comerciales, donde las familias colombianas hacían fila pacientemente para comprar su postre dominical, operan nuevas marcas de ropa, modernas tiendas de tecnología o sucursales bancarias. Físicamente, no queda ningún rastro del imperio del azúcar que alguna vez dominó el país. Sin embargo, la historia de esta empresa no puede reducirse únicamente a un balance financiero negativo. Su trayectoria deja lecciones empresariales fundamentales y un legado cultural invaluable. Desde una perspectiva puramente comercial, la caída de Don Jacobo es un caso de estudio perfecto sobre los peligros de la expansión descontrolada y la trampa mortal de la nostalgia. La principal lección que deja este colapso es que una corporación no puede sobrevivir indefinidamente apoyada solo en la gloria de su pasado. El éxito inicial y abrumador de la receta original creó una ilusión interna de invulnerabilidad. La administración asumió equivocadamente que el profundo amor de los colombianos por la genovesa y sería un escudo suficiente para sostener cualquier modelo de negocio, sin importar cuán ineficiente o costoso se volviera su mantenimiento. El error estratégico más grave que condujo a la liquidación no estuvo en la calidad del producto, sino en la absoluta incapacidad de adaptar la estructura financiera y logística a la nueva y agresiva realidad del mercado. Mientras el ecosistema minorista colombiano evolucionaba rápidamente hacia la conveniencia extrema de las grandes superficies y la guerra de precios de las tiendas de formato hard discount, Don Jacobo quedó atrapado en una infraestructura pesada y costosa propia de una década anterior. La deuda millonaria asumida para mantener enormes locales en centros comerciales exclusivos y sostener una red de distribución a nivel nacional asfixió lentamente a la compañía. La nostalgia de los clientes no paga las facturas, y cuando las presiones económicas obligaron a las familias a cuidar sus presupuestos, la lealtad a la marca fue reemplazada inevitablemente por opciones más accesibles y cercanas. La historia de esta caída enseña que la innovación constante, la lectura ágil del mercado y la prudencia financiera son los únicos pilares reales de la longevidad corporativa. El impacto de su desaparición también dejó una cicatriz profundamente humana. Cientos de empleados, desde maestros pasteleros y técnicos de refrigeración hasta conductores de logística y vendedoras de mostrador, tuvieron que buscar nuevos caminos tras el cierre abrupto. Para muchos de ellos, la empresa no era solo una fuente de ingresos, sino una escuela donde aprendieron el rigor de la producción de alimentos a gran escala y la atención al cliente. Varios de estos antiguos trabajadores, armados con la experiencia adquirida durante años de trabajo duro, han intentado abrir sus propios emprendimientos de repostería en distintas ciudades, manteniendo viva la ética de trabajo que los formó. Es un recordatorio contundente de que, detrás del colapso de cada gran marca, hay verdaderas historias humanas de crisis y resiliencia. Pero más allá de los números rojos,
las deudas bancarias y los errores estratégicos de las juntas directivas, el verdadero legado de don Jacobo reside intacto en la memoria colectiva de Colombia. Durante casi 40 años, la empresa logró algo que muy pocas marcas en la historia comercial consiguen: convertirse en un invitado de honor indispensable en los momentos más íntimos y felices de las familias. La genovesa Gruyère trascendió su condición de simple postre comercial para transformarse en un símbolo cultural de celebración. Para la generación que creció en los años 90 y principios del nuevo milenio, el sabor inconfundible de aquel bizcocho húmedo y suave está intrínsecamente ligado a los mejores recuerdos de la infancia. Es la imagen mental de soplar las velas en la casa de los abuelos. Es el premio esperado después de una semana difícil en el colegio. Es el detalle perfecto que marcaba el final de la comida del Día de la Madre. Aunque la corporación haya fracasado en los tribunales económicos, el producto que Jacobo Álvarez perfeccionó con dedicación en un pequeño taller de Bucaramanga fue un éxito emocional absoluto. Esa receta cambió para siempre la forma en que el país celebraba y elevó de manera definitiva los estándares de la repostería comercial a nivel nacional. Hoy en día, el icónico nombre de la marca ya no ilumina las fachadas de los centros comerciales. La orden de liquidación judicial borró legalmente a la empresa del Registro Comercial de Colombia. Pero en la memoria afectiva del consumidor, el recuerdo de sus mejores épocas sigue intacto. Es común que, en las reuniones familiares actuales, cuando alguien trae un pastel moderno a la mesa, un adulto suspire con melancolía y comente en voz alta que extraña el sabor único de la genovesa original. Ese es el triunfo final y el verdadero legado de Industrias de Alimentos Don Jacobo. Una profunda huella de azúcar en la historia social de Colombia que ningún juzgado comercial podrá borrar. Un imperio que desapareció físicamente de las calles, pero que vivirá para siempre en el centro de los recuerdos más felices de toda una nación. La historia de Industrias de Alimentos Don Jacobo nos deja una lección implacable. En el despiadado ecosistema del comercio minorista colombiano, ningún imperio, por más querido que sea, tiene la supervivencia garantizada. No basta con haber sido el invitado de honor en millones de celebraciones familiares, ni haber construido un legado emocional que abarcó desde las calles de Bucaramanga hasta los grandes y modernos centros comerciales de Bogotá, Medellín y Cali. Cuando una marca confunde la nostalgia con viabilidad financiera y se niega a leer los tiempos, el mercado simplemente no perdona. El colapso de esta emblemática repostería no ocurrió de la noche a la mañana, ni fue el resultado de un único tropiezo administrativo. Fue la lenta agonía de una estructura pesada y costosa que se rehusó a evolucionar frente a una realidad económica en constante mutación. La llegada feroz del formato de hard discount y la modernización de las áreas de panadería en las grandes superficies reescribieron por completo las reglas del consumo diario. Acorralada por la inflación y los nuevos hábitos de una clase media obligada a priorizar su bolsillo, Don Jacobo se aferró tercamente a un modelo corporativo de los años 90 en pleno siglo XXI, y ese profundo desfase terminó por ahogarla. Sin embargo, la historia del retail en Colombia no es únicamente un frío recuento de reorganizaciones empresariales, deudas bancarias, cifras en rojo y liquidaciones judiciales. Es, en su esencia más pura, la historia de nuestras propias familias, de nuestras rutinas, de los domingos por la tarde y de cómo hemos cambiado a lo largo de las décadas. Cuando un liquidador ordena apagar las luces y retirar el letrero luminoso de una sucursal histórica, lo que desaparece de la calle no es solo un punto de venta comercial. Se desvanece un fragmento de nuestro paisaje urbano y un pedazo tangible de nuestra memoria colectiva. La icónica genovesa Gruyère ha desaparecido de las vitrinas, pero su inconfundible sabor y los recuerdos felices que ayudó a construir seguirán viviendo intactos en los álbumes de fotos de nuestra infancia. Si alguna vez celebraste un grado, un cumpleaños o un Día de la Madre con una de sus cajas sobre la mesa, te invitamos a compartir ese recuerdo en la caja de comentarios. Suscríbete al canal, deja tu me gusta y acompáñanos en este espacio para seguir descubriendo y documentando las historias de aquellos gigantes del comercio que alguna vez moldearon y a veces perdieron la Colombia que todos conocemos.